Buenas tardes, nos encontramos la tarde de hoy en la casa de la señorita, de la señora Vanessa Maridueña, que muy amablemente ha aceptado una entrevista con nosotros. Somos los estudiantes de segundo ciclo de Derecho y esperamos que esta entrevista nos sirva de mucho. Doña Vanessa, buenas tardes. Nuestra primera pregunta sería, ¿qué opina del régimen anterior? Bueno, primeramente felicitando a la Escuela de Derecho de que también hagan partícipe a los estudiantes y que puedan entrevistar a las personas que piensen de una misma manera o manera diferente ante el régimen actual y el que hemos pasado. Bienvenidos a mi casa. Y bueno, el régimen pasado influyó mucho en la personalidad del expresidente, de que mucha gente no esté de acuerdo por su forma de actuar y su forma de comportamiento de él. Capaz que él no fue uno de las personas que no conllevó a de que haya una conciliación con los demás grupos sociales, sino que se rodeó mucho de personas que también les dio el liderazgo, pero tampoco no traspasaron ese liderazgo para que pueda ser mucho más funcionabilidad en la gobernabilidad de lo que fue Alianza País en su tiempo, ¿no? Pero de todas maneras, como dice, ya fue el pasado. Démosle la oportunidad al próximo presidente actual que tenemos nosotros los ecuatorianos, que es el licenciado Lenín Moreno, que tiene una perspectiva muy diferente, que hace de que pueda haber ese diálogo que no lo hubo anteriormente y que se puedan abrir nuevas brechas de conciliación, de pensamiento y todo en beneficio del cambio para el país, porque al fin y al cabo todos somos ecuatorianos y todos queremos lo mejor para que nuestro país salga adelante. ¿Y por qué fue su apoyo en las elecciones pasadas al candidato Lasso? Bueno, yo trabajé con el movimiento, creo, desde sus inicios, desde que Lasso empezó en el año 2011. No soy ni de derecha ni de izquierda, pero hubo cosas que no estuve yo de acuerdo con el gobierno de Correa. Vi la forma como empresaria, emprendedora que soy, dedicada a mi negocio. Yo me identifiqué mucho con el emprendimiento y con el apoyo y lo que él quiso visualizar, dando paso a que la gente no solamente depende del sector público, sino que la gente comience a cambiar una mentalidad de emprendimientos. Entonces yo me identifiqué mucho con eso, con la visión que ellos tenían, con el movimiento, y por qué no dar paso a nuevos líderes, que es lo que realmente necesitamos ahora en nuestro país. Entonces hubo ciertos temas y ciertos puntos en este caso, como dije, de emprendimiento, que yo me identifiqué. Y ese fue mi apoyo a Guillermo Lasso. Y porque en la segunda vuelta, en el segundo punto de que querer visualizar de que había ciertos impuestos que afectaban a nosotros, como en este caso del empresario, sí nos afectó. Ya las ventas como eran antes, ya bajaron. No había la estabilidad laboral. Entonces sí afectó mucho a la situación del país. Entonces no solamente ya eran pocas personas, sino eran muchos a la vez que no compartían con las decisiones que tenía Rafael Correa. ¿Cuál es su opinión en el régimen actual? Bueno, dándole la oportunidad que ya es casi 2 meses de gobernabilidad de Lenín Moreno. Hay cosas muy buenas de él que yo le veo. Le veo de que él ha abierto brechas de mesas de diálogo. Ahora son 7 mesas de diálogo que ha visto, entre una de ellas de que no haya ya más la corrupción que está pasando ahora en el país con lo del caso de Odebrecht y otros casos más que está de Petroecuador. Yo le veo de que es un hombre que quiere que haya un cambio, y ese es el cambio que nosotros muchos queríamos, y la pérdida que fue, por lo menos en la provincia de Bolívar, que no tuvo la Revolución Ciudadana, no fue realmente por la Revolución Ciudadana, sino fue casi en contra de Rafael Correa.
Entonces ahora muchos de ellos, la gente que está comprometida con la Revolución Ciudadana debe de estar empoderada con el proyecto político, que deben de igual apoyarle a Lenín Moreno y al fin y al cabo con el fin de que haya una nueva forma de trabajo, una nueva forma de administrar al país, de que se den nuevas oportunidades, ¿sí? De que haya la estabilidad laboral, la estabilidad emocional en las familias, porque prácticamente todo envuelve, ¿sí? El entorno social. Entonces yo pienso que Lenín Moreno está dando sus primeros pasos de que nosotros como ciudadanos nos sentamos seguros. Demos la oportunidad, como en todos los presidentes que han pasado acá en el país, de que cada uno tiene una forma de administrar muy diferente. No podemos comparar ni que sea igual al anterior. Este tiene que ser mucho mejor. Y demos la oportunidad a él. Yo me uno al cambio y doy mi voz de respaldo para él, para Lenín Moreno. Porque al fin y al cabo tenemos que, la mesa de diálogos, no solamente una parte de ser opositora, no significa que tengo que ser opositora a todo lo contrario a lo que él haga, sino que debe ser una oposición donde uno diga, bueno, hay cosas que no estoy de acuerdo, pero que ellos tienen que saber y que ellos tienen que cambiar. Entonces yo pienso que está por buenos pasos, que hay que seguirlo apoyando como ecuatorianos que somos para sacar a nuestro país adelante. Entonces no lo hagamos ni como Creo, ni como Revolución Ciudadana, ni por muchos partidos. Hagámoslos como un solo Ecuador, por un solo puño, pero con el único fin y el único objetivo de sacar a nuestro país adelante. Y en beneficio de cada uno de nosotros. Muy bien, doña Vania, agradecemos por darnos esta oportunidad y muy agradecido con usted. Muchas gracias. Muchas Que nos ayude con la entrevista, la política que está viviendo el país. Entonces espero que sea de su agrado la propuesta que vamos a hacer ahora y que me lo agradeciendo mucho. ¿Qué opina usted de los 10 años que Rafael Correa estuvo en el gobierno? Bueno, primeramente agradeciendo la visita. Hay que manifestar que, bueno, en el Ecuador, al igual que en América Latina, se dio un cuerpo muy fuerte de algunos regímenes, especialmente los países latinoamericanos, porque la corriente llamados sucedidos del siglo XXI empezó a imperar. Esto obviamente tuvo su repercusión en el Ecuador. Rafael Correa llegó a la presidencia y se mantuvo durante 10 años. Realmente hizo cosas muy significativas para el país, ¿no? Pero en la parte económica realmente ha sido, para ha sido un desastre. Económicamente el país está endeudado, hay una deuda de más de, no se calcula, cerca de 40.000 millones de dólares, y realmente un economista que ha quebrado al país, no sabiendo administrar eficientemente los recursos, es una lástima. Es una lástima realmente, pese que hizo cosas muy buenas, en la parte humana, en la parte de la familia, pero en la parte económica sí, ha sido un desastre. ¿Cuál es su apreciación en este caso, por ejemplo, al candidato opositor, el que llegó a la segunda vuelta? ¿Qué opinión le da usted del señor Lazo? Podríamos mencionar dos instancias, ¿no? Una, la repercusión de Rafael Correa con sus 10 años de gobierno, del llamado siglo XXI, y la otra de la que propugnaba Guillermo Lasso, que era una tendencia de derecha, porque evidentemente en Latinoamérica se ha estado dando esos cambios de gobierno de izquierda a derecha, pero ya la gente que como que también en 10 años empezó a cambiar, se empezó a cansar de ese socialismo. Y como lo había manifestado en primera instancia, desde el punto de vista económico, el país estaba mal. No ha habido inversión extranjera, las salvaguardias en algún instante que eran de protección para el país, se sirvió solamente para sacar dinero a todos los ecuatorianos. El ecuatoriano común antes tenía dinero en el bolsillo, hoy prácticamente ya no tiene. Entonces, ¿qué significa? Que una economía prácticamente está mal. Si usted esto lo analiza desde el punto de vista de la familia, en el hogar, si el hogar no tiene dinero, ¿qué hacen los dos, en este caso padre y madre? Entonces tienen que ver otras instancias de sus mecanismos. Pero cuando no hay dinero, entonces empiezan los problemas, y ese realmente fue la causa. Entonces, la gente de pronto, los ecuatorianos pensaron en un cambio de estilo, porque si bien es cierto, hablamos del socialismo del siglo XXI,
una preponderancia sobre el apoyo del individuo, más que a la economía, dejando de lado lo que es realmente generar riqueza. Entonces aquí prácticamente se dio ese cambio. La otra, la ley de plusvalía y una serie de leyes que fueron impulsando un poco más hacia el obtener dinero, pero bajo un fin que no sabíamos en qué se invertía, cómo se invertía, cuál es el objetivo. Si bien es cierto, Rafael Correa empezó con las hidroeléctricas, pensemos ahora cómo estamos hablando de Odebrecht, estamos hablando de tantos negociados. Vea, carreteras se han construido en el país, pero yo le puedo manifestar en ese sentido también una cosa, cómo en cierta manera el desarrollo ha traído atraso para los pueblos. Voy a citar dos ejemplos, uno Cerecita vía la costa y el otro es Salcedo. Entonces la gente, posiblemente quienes iban a Quito, pasaban por Salcedo y se quedaban ahí para comprar ayuyas, comprar los famosos helados, ¿no? El momento que hicieron el bypass, prácticamente sus pueblos tienen ya como que desaparecer. Entonces eso posiblemente no ven desde el punto de vista económico, o ven desde el punto de vista netamente para la movilidad, la interconexión, pero no están pensando en la gente. Lo mismo pasó en Cerecita, pasaban por el centro del poblado y había movimiento, hicieron el bypass y prácticamente ese pueblito quedó en la ruina. Entonces, aquí la gente pensó que hay que reactivar la economía desde el punto de vista de la inversión extranjera. En países como Colombia, como Perú, se han invertido más de miles y millones de dólares, ya que solamente cientos de dólares. No hay una relación inversión extranjera. Entonces, se dice que de cada 10 empleos que se crean en el mundo, en el Ecuador, 9 corresponden al sector privado. Y eso prácticamente no es así. Entonces, ha crecido más la burocracia, se está gastando más dinero para el Estado, pero evidentemente, ¿quiénes son los que pagamos? Todos los ecuatorianos. ¿Por qué? Porque hay leyes que están oprimiendo, que están sacando efectivamente recursos para pagar la burocracia. Otra situación, como es el caso que se debería acentuar mucho para las empresas privadas, efectivamente dándoles o exigiéndoles que adelanten el impuesto a la renta. Entonces, en algunas empresas ha habido quiebras. ¿Qué han tenido que hacer los accionistas o los dueños o los propietarios? Pagar por su patrimonio. Y eso es injusto. Imagínense, hay empresas de 20, 30, 50 años que han sido de carácter familiar y tener que vender, qué sé yo, las propiedades para pagar impuestos que realmente no existen. La economía desde hace unos 3, 4, 5 años realmente ha estado decayendo. Y esto prácticamente el anterior presidente no se ha dado cuenta de lo que pasa. ¿Cuál es su opinión sobre el régimen actual, ingeniero? Bueno, las tendencias de pronto un poco han cambiado, pero no han cambiado en su totalidad. Si bien es cierto, se sigue manteniendo el mismo esquema de gobierno, están algunos actores del anterior régimen en puestos claves, lo que evidentemente de pronto para el mismo presidente Lenín Moreno puede ser una camisa de fuerza, porque está viendo de pronto la oposición o la parte fuerte donde no puede él encajar. Entonces, si bien es cierto, tienen ellos un plan de gobierno que ya lo están cimentando, pero aquí hay que dar una postura a la libre empresa. Hay que generar trabajo, hay que generar bienestar. Si bien es cierto, seguirán manteniendo algunos principios del socialismo del siglo XXI, como si bien se puede manifestar el apoyo al ser humano, el apoyo a la familia, pero también tienen que pensar en la economía. Si no hay una economía sustentable, sostenible, prácticamente el Ecuador no puede ser. Hay personajes claves que de pronto están ahí en el mismo gobierno y ojalá aspiremos a que cambie, ¿no? Cambie lo que los ecuatorianos, el común de los ecuatorianos quiere que haya es libertad. Si bien es cierto, con Correa había toda una dictadura, porque no se le podía decir prácticamente casi nada, ¿no? Entonces, más bien, con Moreno se está llamando al diálogo, la concertación, las conversaciones, y eso desde el punto de vista político es bueno porque hay un acercamiento con todos los sectores. Ya no es de que ellos son de la UNE, de que ellos son del MPD, de que ellos son de los socialcristianos. O sea, prácticamente aquí tenemos que hablar ya de un generador común, que somos ecuatorianos. Muchas gracias, ingeniero, por la apertura del día de hoy y agradecemos. Gracias, ingeniero. En el Ecuador hace 10 años atrás ha sido algo que se necesitaba desde hace tiempos atrás. Necesitábamos tener primero estabilidad política,
necesitábamos tener una repotenciación de lo que es la administración pública, demostrar que la administración pública verdaderamente es mejor que la administración privada, y así se lo ha demostrado y ha quedado establecido un mejor nivel de administración pública en la actualidad. Y más que todo, demostrar que cuando ha habido el dinero, ha habido la forma de invertir en el Estado. Muchos años atrás hemos tenido nosotros el boom petrolero, por ejemplo, donde hubieron grandes remesas para el país, pero lamentablemente fueron otras condicionantes que tuvimos en aquel entonces. En esos tiempos se negociaba del lado de las empresas privadas o del lado de las empresas petroleras. En estos 10 años de Revolución Ciudadana se negociaba del lado del pueblo. Se tuvo que cambiar el modo de ganancias, el nivel de porcentajes, y se terminó invirtiendo el 80% para el Estado ecuatoriano y el 20% para las empresas explotadoras, cosa que en anteriores gobiernos era al revés. Y con esos dineros se ha logrado hacer una inversión bastante grande, inimaginable. En muchos años no se lo ha podido realizar, y hoy en día gozamos de una infraestructura de primer nivel a nivel de país, en cuestión educación, en temas de vial, en temas de hidroeléctricas, por ejemplo, y hoy en día estamos apuntándole al cambio de esta matriz productiva, aprovechando ya la infraestructura que se ha invertido en el país en estos 10 años. Muy bien. ¿Cuál es tu opinión sobre los cambios que está realizando, por ejemplo, Lenín Moreno ya como presidente de la República? ¿Cambios en qué sentido? Por ejemplo, en las conversaciones que él está teniendo con la oposición, por ejemplo. Las mesas de diálogo. Las mesas de diálogo. Bueno, yo creo que era necesario, y entendiéndole por el lado de que se busca estabilidad en el país, entiendo que es necesario tener un espacio de armonía, ¿no? De tranquilidad. Son dos características diferentes de gobierno que tenemos, una la que fue con Rafael, que en aquel entonces tuvo que ponerse bastante firme, y fue necesario esa firmeza, esa dureza de Rafael para poder enrumbar nuevamente al país. Hoy en día Lenín Moreno recibe un país bastante ordenado, con un nivel alto sí de oposición, que fue una de las elecciones más reñidas que hemos tenido, casi similar a la que sucedió hace algunos años atrás, en la época de los 90 aproximadamente, en donde por un porcentaje similar fue que se ganaron elecciones, y hoy en día se polarizaron de esa manera, ¿no? Las elecciones. El diálogo es bastante bueno, siempre y cuando no se crucen líneas rojas que nosotros tenemos y alcances que se han logrado con la Revolución Ciudadana. Hay que entender que es un mismo proceso de revolución. Ganó aquí la Revolución Ciudadana, hoy con Lenín Moreno, pero hay que tener bien claro que la agenda que se debe manejar es la agenda que se ha trazado o que se ha trabajado justamente con enfoque social, ¿no? No desde el lado de vista de ciertos grupos económicos que anteriormente manejaban al país, sino siempre poniendo de lado a la mayoría del pueblo ecuatoriano. Entonces yo creo que eso es lo que hay que tener bastante claro. Todo diálogo es bienvenido, es más, es bien acertado el diálogo. Lo que hay que entender sí es que los lineamientos con los que se tiene que gobernar son justamente los que tienen que responder al proceso de la Revolución Ciudadana que se generaron en estos 10 años. No podemos retroceder o volver a tiempos anteriores con el ánimo de generar un espacio de estabilidad, porque más bien eso estaría dándonos a interpretar de que volvemos a anteriores gobiernos en donde tenemos que pactar con muchos sectores para poder gobernar tranquilamente. Eso es lo que no se debería hacer. Lo que sí nosotros le apostamos es a que existe el diálogo, pero que ese diálogo sea respetando siempre el proceso de revolución que estamos viviendo. Respetando los alcances que se han logrado con la Revolución Ciudadana, muchas luchas que durante años se ha tenido que hacerlas en las calles, hoy a través de la Revolución Ciudadana se las hicieron a través de normativas, esas luchas no pueden echarse atrás. Aquí hay que entender que necesitamos sí un ambiente de paz, de tranquilidad, no queremos llegar tampoco a extremos, pero sí también tenemos que tener claro que el proceso tiene que seguirse enrumbando de la misma manera que ha venido, con diálogo, con un poco mayor de diálogo, ¿no? Como está estableciendo el compañero Lenín Moreno, pero sí respetando de parte de la oposición también estos alcances o estos logros que hemos tenido con la Revolución Ciudadana.
Lenin, muchas gracias por la entrevista. Te queremos agradecer a nombre de los estudiantes de la Universidad de Bolívar. A ustedes, chicos.